Concilio de Cartago del 411 se dedicó mayormente a condenar lo que se llamó donatismo. El donatismo fue una corriente impulsada por un obispo, Donato se llamaba, obispo de Cartago, en estos tiempos. En el 312, en el año 312, fue elegido por sus propios fieles. Y Donato y sus seguidores constituyeron una especie de corriente que fue tildada de herejía en los años subsiguientes y proscrita en sucesivos concilios. Se llamaban también Iglesia de los Mártires, y en esencia no eran tan herejes como otros muchos que ya iremos viendo por el camino, que decían que si Jesucristo no era Dios, otros que sí, todas las famosas disputas cristológicas. Estos parece ser que lo único que disentían era, no es que disintieran, sino que propusieron en estos tiempos que todos aquellos obispos y sacerdotes cristianos que en las persecuciones precedentes, porque persecuciones hubo y bastantes, o sea, de unos contra otros, romanos contra Cristo, ya lo vimos, en los primeros tiempos eran los cristianos los perseguidos, pero después en los últimos siglos de Roma era al revés, eran los paganos, y entre las distintas facciones de cristianos también una serie de revueltas y a veces matanzas sorprendentes. Pero Donato y sus seguidores a partir del 312 lo que propusieron fue que, o lo que pretendían, y es lo que se condenó como herejía, y lo que no aceptaron, por ejemplo, San Agustín pidió las máximas penas para los donatistas y muchos otros. Lo que decían los donatistas y Donato era que todos aquellos sacerdotes y miembros de la Iglesia, obispos incluidos, que en los años previos, incluso siglos anteriores, durante las persecuciones de los romanos contra los cristianos y durante el martirio, bueno, durante todo lo que ocurrió, lo que sabemos y lo que no, que debe ser, pues no puede haber punto de comparación, que todos aquellos cargos cristianos que no se hubieran comportado con decoro, digamos, con cierta ética, es decir, que no hubiesen defendido a los suyos, por ejemplo, que hubiesen traicionado, se hubiesen comportado como el enemigo pagano o quien fuera en ese caso, es decir, que los que no habían defendido a los propios suyos o tuviesen otro tipo de prácticas o conductas reprobables, se les declarase indignos de impartir los sacramentos. Mientras que San Agustín y la confesión nicena, en fin, los católicos que llamamos hoy, y otros defendían que no, que una vez un sacerdote había sido investido, como se sigue practicando hoy, y ordenado sacerdote, estaba digamos así, autorizado incluso a la luz, a los ojos de Dios, para impartir cualquier sacramento, que es la misma práctica que se sigue. Es decir, hasta donde yo he podido comprobar, tampoco me he metido en exceso a averiguar todo del donatismo, pero lo que llaman herejía de Donato o donatismo parece que solo no difería de la Iglesia oficial del momento, salvo en que insistió, parece ser que bastante, y se enfrentó con ellos, en que muchos de los obispos y cargos y sacerdotes de la época se les debía prohibir que impartiesen los sacramentos, porque se sabía que en anteriores revueltas o en anteriores situaciones no se habían comportado como auténticos cristianos. Bueno, al final, por ejemplo, la persecución de Diocleciano estaba muy reciente en estos tiempos contra los cristianos, y ahí cayó mucha gente, mártir y esclava y quemada y las fieras y todo. Al final, Honorio, emperador, los eliminó como iglesia en el 412. En el 412 el imperio es cristiano, la estructura política y administrativa del imperio es cristiana, pero siguió siendo un movimiento muy influyente, sobre todo en el norte de África, donde estamos nosotros en este ciclo, hasta que el Islam en los siglos 7 y 8 pues ya se hizo con el control de África, incluso ocupó la península ibérica, y la frontera entre el Islam y el cristianismo, lo que quedaba de Roma, incluyendo el imperio oriental, pues quedó trazada por ahí. Es decir, África para el Islam, también hasta casi los Pirineos en España, y las fronteras orientales tradicionales. Bueno, San Agustín no, y otros muchos, pero él en concreto los calificaba de apóstatas a los donatistas, y exigió las máximas penas. Las máximas penas, pues ya se pueden imaginar por eso.